con noticias que suelen no ser legislativas. No. En general no son legislativas en el último tiempo. Y que ¿no? ni siquiera, ni siquiera es que todo el oficialismo va para un lado, ¿no? Porque en esto de las PASO, Alberto Fernández ha dicho, bueno, las PASO ya está, el sistema es así, no vale la pena cambiarlo. Y ahora Alberto Fernández, el mismo que dijo eso, dice, bueno, yo les doy un changüí, los dejo, prorrogo las sesiones a ver qué pasa. Es una solución muy a la Alberto Fernández, ¿no? Que es básicamente no tomar decisiones. Dejar hacer. Sí, en este caso tirar la bomba de humo y literalmente irse al país, ¿no? Claro. Sí, de hecho el decreto va a salir cuando él no esté acá. Cuando no está acá. Bien, vamos a ver un informe que preparó Carlos respecto de cómo es la otra agenda de Cristina. Quizás la única que le interesa, de acuerdo a lo que vemos en sus declaraciones y en sus movimientos, ¿no? Que es la agenda judicial. Perdón, en este momento la presidencia en ejercicio, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Es la presidenta de ejercicio. Tiene un fin de año también extraordinario. Porque se le conjugan varias cosas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar de acá a fin de año? Lo vemos. Una justicia que ya estoy resignada, no va a investigar nada porque me quieren de acusada, pero no de víctima. Le sirvo de acusada, pero no de víctima a ese partido judicial. Cristina Kirchner volvió a poner el ojo en la justicia, su mayor preocupación. Y no es para menos, es que en noviembre se define gran parte de su futuro judicial. La causa Vialidad entró en la recta final y pronto habrá veredicto. Pero además se debate la reapertura y la elevación a juicio de las causas, memorándum con Irán y Otesur. Así como vamos mal. La Argentina si no sale con esta justicia, con este poder judicial, no de ninguna manera. Y que terminen con eso de la impunidad. ¿Y qué impunidad? ¿Yo impunidad? Tengo 5 causas de asociación ilícita de impunidad. Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado. El gobierno volvió a la carga con el operativo para desgastar al Poder Judicial. A través de Twitter, la vicepresidenta recomendó la nota de Página 12, La justicia en modo Macri. Y Alberto Fernández, en una entrevista radial, dijo que descreería de la justicia si Cristina es condenada. ¿Si la condenan a Cristina? Sí. Bueno, descreería mucho de la justicia. No encuentro en teoría del delito cómo puede Cristina ser acusada y condenada por un caso así. Esta semana la Corte Suprema hizo lugar a un pedido del juez de ser parte del Consejo de la Magistratura, invalidando la jugada de Cristina de subdividir el bloque de senadores del Frente de Todos para conseguir un consejero más. La vice solo recibe malas noticias, aunque considere que a ella la absolverá la historia. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Hernán, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Diego? ¿Noviembre complicado? ¿Noviembre y diciembre complicado para la expresidenta? Muy. Pero tuvo changüí, ¿no? Mañana se cumplen 14 años de la denuncia de Carrió. 10 de noviembre del 2008. Mañana, 10 de noviembre del 2022, 14 años del inicio de esta causa que llega por fin a un juicio oral y público y la posibilidad de que haya una sentencia. Prácticamente decís, o sea, sus 2 presidencias, ¿no? O sea, en sus 2 presidencias ya esta causa existía. Ya existía, por eso es interesante para desandar y deshacer todo este discurso de lawfare, porque lo que hubo en realidad fue protección de la justicia para con Cristina Kirchner en lo que fue la primera etapa. Luego avanzan los procesos cuando se aporta prueba, avanzan los procesos cuando pierden poder político, y esto no es casualidad el ataque a la justicia, porque en realidad es la única forma que le queda, que es desacreditar lo que va a resolver, que ya no es probando los hechos o la defensa, sino diciendo que los jueces no son justos o no son legítimos. Ahí dijiste algo interesante, que es el tema de la prueba, ¿no? Y aportando pruebas. Justamente hablaba hace pocos días con un perito de una de las causas, que él me contaba que una de las grandes limitaciones que tuvieron era poder peritar, porque vos para peritar tenés que peritar algo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, los peritos ingenieros durante, te diría, años, mandaron pedidos de informes, básicamente en la justicia se llaman oficios, para que Vialidad Nacional les conteste y para que Vialidad Provincial, que en algún provincial estamos hablando de la de Santa Cruz, en la causa de
de Lázaro y demás para que contesten qué cosas sucedían ahí. Básicamente, qué pasa en tal obra, qué pasó con él. Bueno, nunca jamás le contestaron. Nunca. Entonces, tenían la imposibilidad material de periciar, porque para periciar te decíamos, bueno, tenés que periciar, la justicia decía, vos tenés que periciar esta obra, ponele porque hay una controversia sobre ella. Pero si no había un expediente para poder ver los antecedentes de todo, es de cumplimiento imposible, ¿no? Eso fue lo que pasó durante mucho tiempo. No es que la causa, que solamente la justicia no actuó, sino que el Poder Ejecutivo o los poderes del Estado no contestaban los oficios. Está bien, la justicia podría haber ido a allanar pero esa es parte de la explicación de la asociación ilícita. No te olvides que la mujer de Devido era la que estaba en la sindicatura. Sí, me acuerdo. Que en Vialidad habían puestos funcionarios muy próximos al matrimonio presidencial que venían de Santa Cruz. Cuando llega Iguacel a Vialidad y puede empezar a aportar prueba de manera concreta sobre lo que fue la denuncia de Lilita, de Pablo y de Mariana, es donde empezó a destrabarse la causa. Por eso la lentitud en el proceso. Lo cierto también es que la justicia, en cierta manera, vos sabés que acelera o desacelera de acuerdo al color político. Hernán, desde tu análisis, a ver, la última vez que Cristina tuvo una mala noticia, vimos el acampe frente a su departamento en Juncal, Uruguay, el show que se montó ahí por parte de toda la militancia y que posibilitó, por lo menos fue el lugar donde hubo un intento de magnicidio. Se viene un fin de año con probablemente peores malas noticias. Ni siquiera hubo concretamente algún pedido de condena, claro, ¿no? O sea, que en ese momento no fue el alegato, ¿no? Claro, exactamente. Y ahora en fin de año vamos a, los magistrados van a tener que decidir si se vuelven a... Si se vuelve a abrir la causa de Tesur Los Sauces, si se vuelve a abrir la causa de la AMIA, vamos a tener algún veredicto con respecto a Vialidad. ¿Qué se anticipa? ¿Qué pensás que puede pasar? Yo tuve unas discusiones muy fuertes con la Cámpora en la legislatura sobre este tema, y yo lo que les decía es que el discurso planteado de no hay Argentina sin Cristina, de se pudre todo, de no la toquen que hay quilombo... Sí. Es un discurso que si vos lo proyectás supone que va a haber desobediencia a la sentencia o al menos que va a haber resistencia a una sentencia. La verdad que afortunadamente veo que empezaron a cambiar el discurso, fundamentalmente Larroque, después de lo que fue el intento, el atentado a la vicepresidenta, y después también de una posición muy marcada de la oposición del conjunto, decirle, miren, acá no nos pueden atribuir a nosotros el discurso del odio, y ustedes tienen que respetar lo que la justicia decida en un contexto democrático. ¿Qué espero yo? ¿Qué espero? Que transiten ese camino. ¿Qué puede pasar? Que redoblen la apuesta. Claro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mostrar absoluta templanza y convicción que es sin violencia y en el camino institucional donde esto se resuelve. No reaccionar. Carlos. Estaba pensando en la Corte, que son ahora, Cristina le apuntó a la Corte por lo que pasó con el Consejo de la Magistratura, y que página 12, y avalado por Cristina, dice está en modo Macri. Pensaba en la Corte, Rosati y Maqueda vienen del peronismo, si se quiere un origen político. Lorenzetti fue muy denunciado por Carrión, por la coalición cívica. ¿Crees que hay una Corte en modo Macri o hay una Corte...? No, yo al revés, yo te diría, menos mal que tenemos esta Corte que reacciona de esta manera. Porque vos fíjate que lo que está haciendo es erosionando el Poder Judicial en su conjunto. Acordate de los camaristas, ¿no? Bertuzzi y Bruglia. La reforma del Consejo, ahora la composición de los integrantes. Y una Corte que tiene que tomar una decisión en un fallo que es fino, porque la Corte tiene la doctrina de no intromisión, de división de poderes, pero en este caso, ¿qué dice? Yo me meto para resguardar la división de poderes, claro. Yo me meto para defender la autonomía del Poder Judicial porque vos, en el Poder Legislativo, hiciste una estafa, hiciste un ardid que no representa la voluntad popular. Con lo cual, yo digo que esta Corte está afortunadamente dando señales de resistencia frente a una ofensiva antidemocrática, autoritaria de Cristina Fernández de Kirchner, y la verdad que ahora hay que ver cómo se resuelve, porque lo que ustedes decían es cierto. La manda es para la presidenta del Senado de la Nación, pero la presidenta no es el cuerpo. Hay que ver si la Corte no opera sobre el cuerpo o el cuerpo no reacciona autónomamente, y hay que ver la Corte qué hace con las representaciones de la mayoría, porque hay una representación del cuerpo. Bueno, puede decir, bueno, te tomo lo de la mayoría y dejo la vacancia de la minoría. Yo siempre digo, creo que la Corte fue casi, te diría, que el único
institución de la Argentina que le puso algún punto final a Cristina Kirchner. El peronismo nunca, siempre fueron puntos suspensivos, nunca, jamás le dijo que no a nada. La oposición no pudo o no quiso en su momento, y la Corte fue la que le puso algunos puntos, por ejemplo con la democratización de la justicia, por ejemplo con la ley de medios, y hay muchos más, ¿no? Por ejemplo en estos casos. Pero fue la única. Ahora, la Corte no está para todos los días ponerle un punto final a una iniciativa. Está para un caso eventual y intervenir justamente en casos de excepción. No es un tribunal del día a día, cotidiano, ¿no? Ahora, por eso es que interviene cada tanto. Pero los únicos frenos que encontró Cristina Kirchner hasta ahora son... Yo diciendo ahí en un punto. O sea, lo cierto es que cuando... La embestida es tan grande y vos tenés una mayoría que te acompañe, vas a poder encontrar leyes que atenten contra el sistema democrático y la división de poderes. Y cuando se filtra con esa mayoría, ahí está la Corte para hacer el contrapoder. Pero la verdad que hay un bloque opositor en el Senado y en la Cámara de Diputados que ha logrado demorar muchas de las reformas políticas que Cristina republicano, ¿no? Digo, la división de poderes está justamente para eso, para establecer... Vos fíjate, en la democracia vos podés ganar o perder. Lo que pasa es que no puede ser que cada vez que pierdas una votación se afecte la Constitución. Claro. Ese es el problema. Camila, mañana, día complicado. Día complicadísimo. Pará, lo proyectamos también. ¿Hasta fin de año complicado o se desarticula un poco? Mira, justamente tenemos dos novedades de las últimas horas prácticamente también, que nos dan cuenta de un fin de año caliente en todo sentido. No solamente en materia judicial, que lo venimos charlando con Hernán, sino también en materia económica. Como vos decías, Sergio Massa estuvo dando una entrevista en un canal colega, y también la reunión que tuvo otra ministra, Tolosa Paz, con las organizaciones piqueteras, que dan cuenta de algo que venimos conversando de apartes, pero que en los últimos días se aceleró a un nivel de develar el negocio de los planes sociales ante la sociedad, que dejó descolocados, y esto lo he charlado con varias fuentes, dejó descolocados a muchos dirigentes, de no saber cómo poder contestar de una manera políticamente correcta respecto de lo que los enfrentamientos entre una organización social, otra organización social, el gobierno, etcétera, mostraban. Que, a ver, ¿qué tuvimos en las últimas, las últimas 100 horas, digamos? Tuvimos un decreto que le otorga el 30% de la obra pública inferior a 300 millones de pesos a las organizaciones sociales, más concretamente a las cooperativas de trabajo que funcionan debajo de esas organizaciones sociales. Déjame hacer un paréntesis ahí. Eso es un gran negocio para los líderes. Recontra gran negocio. ¿Qué buscan los...? Sí. Porque, digamos, sin duda que los cooperativistas en teoría son todos, ¿no? Pues son miembros de una cooperativa, pero en realidad los grandes beneficiados son los líderes que manejan la obra pública, pasan a manejar la obra pública. Claramente. El dirigente de la organización social busca dos cosas: fondos y control. Uno sin el otro no tiene sentido. Si él tiene control sobre la organización, pero no tiene fondos, tarde o temprano lo va a perder. Y si tiene fondos, pero no tiene control, se dispersan esos recursos y en definitiva no los puede capitalizar. Lo que le permite la obra pública al dirigente social, pero le permite más control aún que el que tenía con la gestión de los planes sociales. Porque ahora no solamente controla, digamos, a quienes tienen un plan social, sino que además tiene control sobre el territorio en el que actúa políticamente. Porque puede jugar con dónde hace primero la acera, dónde embellece primero la placita del barrio. Otra cosa, que obras de menos de 300 millones es una millonada, 300 millones, pero en realidad obra pública son obras que no tienen ingeniería, son obras básicas, ¿no? Pero igualmente el decreto lo primero que dice que se puede ampliar. Se puede ampliar y de un impacto fenomenal en muchas comunidades, hacer cordón cuneta, como decís, embellecer lugares públicos, hacer asfalto, hacer por ahí algún tipo de sumo de lugar físico para las organizaciones, para los movimientos barriales. Bueno, es una cantidad de cosas que se puede hacer. Segunda medida, que a mi criterio incluso hasta por ahí más polémica en el impacto, o novedosa en realidad, porque lo que sí en las cooperativas ya se conocía, ya se hizo en anteriores gobiernos, incluso en el de Mauricio Macri, tiene que ver con la preferencia que le van a dar a los contratistas, a quienes quieran contratar con el Estado, si tienen incorporadas personas del plan Potenciar Trabajo, entre otros. Esto, a ver, ¿por qué es que es polémico? Porque no todas las empresas, y mucho menos las pymes, tienen capacidad de contratar en este momento. Entonces, ¿quiénes son los que actualmente están teniendo la posibilidad de utilizar ese programa llamado Puente Empleo?
tiene que haber mucha transparencia en cómo se va a gestionar esta cuestión. Y ahora sí, yendo a las últimas novedades, tenemos una reunión de las organizaciones picateras que quedan fuera de la obra pública, porque son aquellas que usualmente no tuvieron tanta intervención, confrontando con la ministra y frente a la decisión política de no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque obviamente no son sus aliados son aquellos que están dentro del gobierno, como por ejemplo Emilio Pérsico. Bueno, se plantan y dicen mañana vamos a la avenida y cortamos la calle de vuelta. Mañana día complicado entonces para circular por varios lugares, ¿no? Porque la movilización teóricamente es nacional. Vamos a un corte y volvemos.